misterio de la Luna. Sin duda, has escuchado algunas de las historias inexplicables de la Luna. Las extrañas estructuras que hicieron noticias en publicaciones en los grandes periódicos, pero fueron desechadas de los medios e incluso editadas. Hay extraños videos lunares de años recientes que parece mostrar la imagen como si brincara, como si fuera un holograma, y solo necesitas buscar en YouTube para ver cientos de videos de luces extrañas, brillantes y objetos volando, sin identificar, saliendo y aterrizando en la superficie de la Luna. NASA, supuestamente, dejó de aterrizar en la Luna hace 50 años, en 1973. Fue cada una de nuestras preguntas científicas contestadas, porque todos estos creíbles testimonios, ignorados o desechados, ¿puede haber más en ese satélite, en el cielo, de lo que podemos ver? Si investigas la Luna, puede que te sorprendas. Sus referencias en historias antiguas, su perfecta simetría geométrica, e incluso testimonios de astronautas, todo parece señalar una única conclusión lógica: que nuestra Luna es probablemente una estructura hueca y un satélite artificial que fue colocado intencionalmente en la órbita de la Tierra hace unos cientos de años. Y que ingeniería avanzada logra esto, intentando no solo influir en la biología de la Luna, sino ver y controlar sus habitantes. La Luna parece tan natural como las tierras que nos rodean, pero cuando miras todos los hechos sorprendentes, verás lo que un investigador de la NASA, Robert Prebbio, dijo: parece más difícil explicar la no existencia de la Luna que explicar su existencia. Entonces, ¿por qué? Para empezar, nadie puede explicar por qué la Luna es más antigua que la Tierra, más antigua por millones de años. Ninguna de las teorías en cuanto a una colisión con la Tierra tienen siquiera un poquito de sentido. Además, si la Luna fuera proporcional a su planeta, al igual que los otros satélites naturales, sería de solo unos 48 kilómetros. En su lugar, no es doble ni triple, sino más de 72 veces más grande. En unas 3.476 kilómetros, ninguno de los satélites naturales conocido es un cuarto del tamaño del planeta en el que orbita. Luego, están los cráteres. Los varios diámetros de los cráteres revelan impactos de varios tamaños y fuerzas. Debieron haber creado una variedad de profundidades, pero en su lugar, todos los cráteres tienen la misma profundidad, y cuando los astronautas intentaron perforar dentro de los cráteres, apenas fueron capaces de penetrar la superficie. También descubrieron metales procesados, como latón, mica y titanio puro, los cuales no son elementos naturales. Son creados y usados para diseños arquitectónicos. Lo que es más extraño es cuando examinas la relación matemática, geométrica entre el Sol, la Luna y la Tierra, las cuales son tan increíblemente precisas que desafían todas las probabilidades de aleatoriedad, con nada igual en cualquier otro sistema conocido. Por ejemplo, el Sol es exactamente 400 veces más grande que la Luna y es casi 400 veces distante. Pero eso es solo el comienzo. Hay coincidencias en los números 3, 6, 6. La Tierra gira 366 veces, cuando orbita el Sol, es 366% de la medida de la Luna en los polos. La Luna orbita en la Tierra 366 veces cada 10.000 días. En los números 1092, hay 109,2 diámetros de la Tierra. A través del diámetro del Sol, en su punto más lejos, hay 109,2 diámetros. Entre la Tierra y el Sol, la circunferencia de la Luna es de 10.920 kilómetros. Y con los números 273, la circunferencia polar de la Luna es de 27.3% igual que la Tierra. La Luna orbita cada 27.3 días terrestres. Si calculas la probabilidad de esta precisión en una creación al azar, el número sería tan grande que no cabría en la pantalla. Una de las cosas más extrañas acerca de la Luna es algo de lo cual ni siquiera pensamos dos veces: algo llamado bloqueo de mareas. Francamente, la definición científica
la hace sonar muy natural. Bloqueo de mareas, es simplemente que la rotación de la Luna concuerda exactamente con su propia órbita. Por supuesto, esto significa, en contra de todas las leyes naturales, que la misma cara de la Luna siempre hace frente al planeta. Y estamos acostumbrados, en cuanto a nunca ver la otra mitad de nuestra Luna, también conocida como el lado oscuro de la Luna. Con muy pocas excepciones, todo gira, incluyendo la Tierra, cuya rotación debería estar arrojando a la Luna en un furioso contragiro. En su lugar, de alguna forma, nuestra Luna es literalmente como un ojo que todo lo ve, que nunca detiene su vigilancia al planeta con el cual está unida. Otro hecho, todo astrónomo sabe que es una oportunidad de una en un trillón que la Luna de un planeta aparece exactamente con el mismo tamaño del Sol durante un eclipse. Y, por cierto, si ves un eclipse total desde el espacio, verías esto. ¿Te parece familiar? Luego está el hecho de que satélites naturales hacen círculo en sus planetas alrededor del ecuador. Entonces, ¿por qué nuestra Luna hace círculo en la Tierra con una tendencia de 5 grados? La distancia exacta, elevación, curso elíptico y velocidad que le permite transformar la vida en la Tierra, como crear oleajes y estaciones. Todo en beneficio a la vida acuática, por supuesto. Entonces, más antigua, más grande y más ligera en masa de lo que debería ser. De acuerdo a las leyes de la física, nuestra Luna ni siquiera debería estar ahí. Sabemos que, sin la Luna, la revolución orbital de la Tierra cambiaría. Se dice que tendríamos un polo gravitacional inestable, lo que haría tambalear el planeta. Entonces, si no es pura suerte aleatoria, ¿cómo llegó la Luna ahí? Puede haber sido colocada ahí. Para saber, necesitamos saber la verdad de nuestra historia. Y no es sorpresa que nuestros ancestros tal vez nos dieron la respuesta. Aunque probablemente no recibiste mucha información, una multitud de culturas en todo el mundo se refiere a lo que se llama el tiempo antes de la Luna. La lista de aquellos que han escrito al respecto comienza con muchos escritores y filósofos antiguos, muy conocidos, incluyendo Aristóteles y Plutarco. Incluso, hay referencias al momento que no había luna alguna antes del cataclismo. Ciertos habitantes serían conocidos como proselenes, que significa aquellos que estaban antes de la luna. Pero esta expresión fue usada en otra parte. La leyenda dice, en los primeros tiempos, cuando la luna aún no estaba en los cielos. En África, la tribu Zulu cuenta la leyenda que la luna es un huevo sin su yema, traída hasta aquí, desde muy lejos, por dragones quienes la colocaron en órbita. Sus leyendas dicen que la Tierra empezó a girar cuando fue traída aquí, causando cataclismos y una gran inundación, casi eliminando por completo a la humanidad. ¿Podría esta leyenda coincidir con nuestro entendimiento actual de la historia, en los tiempos de Noé y la gran inundación? Cuando la población humana se enfrentó a este cataclismo, y reduciendo las razas a unos pocos supervivientes. ¿Pudo la Tierra antigua haber experimentado estos cataclismos como resultado de la llegada de este satélite no natural? Explicaría esto porque tantas culturas, sin ninguna conexión entre sí, comparten las mismas historias acerca de nuestro vecino cósmico. La idea de que la Luna fue traída parece difícil de aceptar, simplemente no podemos comprender cómo, pero imaginemos, por un momento, que lo inconcebible sea cierto. Y que nuestra Luna natural fue de hecho traída aquí, por una raza alienígena, con métodos que aún no comprendemos. ¿Por qué? ¿Fue para crear oleajes y estaciones? ¿Pudo tener algo que ver con la raza humana original que existió aquí? ¿Estarían las respuestas en otros escritos antiguos de nuestra historia? Como las tablas sumerias, que indican sobre la llegada de una raza extraterrestre, que manipula genéticamente a los humanos, para servirles como esclavos, aquí en la Tierra. Entonces, hay algo extraño acerca de la masa de la Luna.
entender que es 25% o un cuarto del diámetro de la Tierra, de casi 12.874 kilómetros de diámetro. ¿Cómo es posible que la masa de la Luna sea mucho menor que la de la Tierra? Solo el 8,1% que la de la Tierra, cuando debería ser del mismo radio, como en volumen. En 1970, luego de años de investigación, dos científicos rusos, Vasily Serbakov, publicaron un artículo en la revista Sputnik titulado ¿Es la Luna una creación de inteligencia alienígena? Traducido, teoriza que la Luna es un satélite artificial de la Tierra, puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes, desconocidos para nosotros. Basados en la lógica de su tamaño perfecto y orientación, ellos creen que la Luna fue colocada en la órbita de la Tierra milenios atrás. Y no solo es esto. En 2006, luego de décadas de investigación, dos británicos, Light y Butler, también publicaron su investigación en un libro titulado ¿Quién construyó la Luna? A saber que la geometría perfectamente proporcional y la secuencia en cada aspecto de la Luna nunca fue duplicado por ningún otro cuerpo del sistema solar. También hablan sobre la enorme masa, aunque ligeramente. Al final, crearon una conclusión bastante persuasiva, alegando si la vida superior se desarrolla en la Tierra, porque la Luna es exactamente lo que es, y está donde está, se vuelve irracional aferrarse a la idea de que es un objeto natural. Indican que la posibilidad más probable es que la Luna fuera traída a nuestra órbita, y es probablemente un planeta artificial hueco. En noviembre de 1969, el equipo del Apolo 12 envió su modelo lunar, chocando en la Luna, creando un terremoto artificial de unos 64 kilómetros desde sus dispositivos sísmicos. El equipo ultrasensible grabó el choque y encontró que la Luna sonó como una campana por casi 40 minutos, tomando casi 8 minutos en encontrar su punto más alto. Fue tan increíble que la NASA decidió intentarlo con un cohete más pesado en su siguiente misión. Así, el modelo Apolo 13 llegó con un equivalente de 11 toneladas de TNT. Incluso, aunque el tamaño del equipo fue de casi 1160 kilómetros desde el lugar del choque, según la NASA, en esta ocasión, la Luna sonó como un gong, de nuevo, reverberando por 3 horas completas, dentro de radio de 2 kilómetros del aterrizaje. Los resultados de estos experimentos son tan impredecibles y sorprendentes que la mayoría se rehúsan a aceptar con lo que está implicado. Cuando tomas en consideración la geometría y ubicación perfecta de la Luna, los cráteres huecos, los elementos únicos, la órbita bloqueada, la reverberación hueca, se vuelve bastante obvio que hay mucho más en esta historia y en la Luna misma, bajo la superficie. El 23 de noviembre de 1966, imágenes tomadas por un orbitador lunar mostraron no menos que 6 altas estructuras en la Luna. Estas imágenes fueron publicadas en The Washington Post y en The 8 Times, con al menos un punto científico, alegando que eran demasiado geométricas para ser naturales. Según estudios, el ingeniero espacial soviético, Alexander Abramov, hizo notar que los centros de las espirales están ubicados precisamente de la misma forma como los ápices de las 3 grandes pirámides de Egipto. Y tienen 4 sombras de ángulos perfectos de 90 grados en una zona erosionada. En la NASA, el Dr. Faruk Abad también dice que no pueden ser naturales, indicando que son más altos que cualquier edificio en la Tierra. Por otro lado, la NASA declinó investigar, diciendo que era un truco de luces y sombras. En consecuencia, el tema fue dejado atrás por los medios. Pero años después, varias imágenes del Apolo 17 mostraron estas mismas estructuras de ángulos rectos. Tal vez hayas notado que las fotografías de la Luna no son claras, lucen como si fueran de 1912, y son perfectamente engañosas en cuanto a sus detalles. De hecho, algunas veces, parece que las fotografías del planeta distante, Marte, son más claras que las de la Luna. Al menos hasta 1994.
El fotógrafo José Escamilla dio color a fotos tomadas de la órbita de la Luna, a 160 kilómetros de distancia. El efecto reveló anomalías estructurales, de otra forma no visible en blanco y negro. Entonces, si las estructuras existen en la Luna, ¿quién las construyó, y dónde están ahora? Antes del primer alunizaje, el Apolo 10 voló por detrás de la Luna, y sus transcripciones revelaron que escucharon algo que llamaron música espacial, como nada que hubiesen escuchado antes. Sonidos que desde entonces se han comparado con los sonidos electromagnéticos radiales grabados por Voyager desde dentro de los anillos de Saturno. La NASA desechó los sonidos como ondas radiales interactuando con el campo magnético de la Luna, pero la Luna no tiene un campo magnético, a diferencia de los planetas. Entonces, a la pregunta, ¿qué o quién creó este sonido?, tenemos una nueva pregunta: ¿por qué mentir al respecto? El primer evento de aterrizaje en la Luna es uno de los eventos de triunfo más importantes en la historia humana, pero luego de que las estructuras fueron reveladas, la NASA tuvo que preparar a los astronautas a la posibilidad de encontrar algo o alguien. Durante ese viaje, hubo 2 minutos de silencio en el vídeo y audio, en la radio, cuando las cámaras y el equipo de grabación se dijo que falló de forma simultánea. Por supuesto, este equipo fue el más avanzado de la época, y produjo grabaciones confiables, sin un error para el resto de la misión. Años después, amigos cercanos y parientes revelaron lo que tanto Armstrong y Aldrin dijeron respecto a lo que en verdad pasa en esos minutos. Al dejar el modelo, Armstrong intencionalmente apagó la comunicación de su línea, y dijo: «Hay otras naves espaciales aquí, señor, alineadas del otro lado del cráter. Esos seres son inmensos, enormes, nos están observando». Sin una publicación completa de información clasificada, nadie sabrá la verdadera razón del por qué los astronautas regresaron a la Tierra con actitudes extrañas. Sin ninguna indicación, en sus frías expresiones, de la emoción que alguien esperaría del primer hombre en tocar la superficie de la Luna. Se hizo aún más obvio que algo no estaba bien cuando cada uno fue entrevistado por separado. Se puede ver fácilmente, incluso sin ser un experto en lenguaje corporal, que algo no estaba bien. Tal vez el aspecto más curioso de todos es el discurso crítico que Armstrong dio 25 años después del aterrizaje. ¿Capas protectoras de la verdad? ¿Qué o quién nos está protegiendo de la verdad? Entonces, si la Luna no es natural, sino un satélite artificial, hueco, y hay estructuras allí, ciertamente debe haber evidencia de vida extraterrestre en alguna parte. Por supuesto, solo los astronautas lo sabrán con certeza, y no es de sorprender si descubrieras pronto de qué están hablando. Estaría menos implicado revelar sus conocimientos de años pasados. Aquí hay unos pocos, entre muchos, que revelaron lo que saben. Scott Carpentier, del Mercurial 7 dijo: «En ningún momento, cuando los astronautas estaban en el espacio estaban solos, hubo una vigilancia constante por ovnis». Buzz Aldrin, años después de su legendario aterrizaje, por alguna razón, se volvió solitario, y dijo: «Hay un monolito en la Luna de Marte. Cuando la gente se entere, dirán, ¿qué o quién colocó eso ahí?». El primer americano japonés en el espacio, el coronel teniente Oniazu, llegó tan lejos como a admitir que vio criaturas pequeñas y extrañas, de forma humanoide, que no eran de origen terrestre. Luego, el sexto astronauta que caminó en la Luna, Edgar Mitchell, admitió que ha habido visitas extraterrestres, y pueda seguir ocurriendo. Hay mucha evidencia. ¿Cuál es la relación entre vida extraterrestre, al cual Mitchell hizo referencia? ¿Qué están ocultándonos al resto de nosotros?